Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy all about pronouns en 10 minutos. Un pronombre es simplemente una palabra que reemplaza o sustituye a un nombre o sustantivo, o sea, un noun. En este ejemplo, el sustantivo hombre o James podría ser sustituido por he, him, himself o his, dependiendo la posición que éste tenga en la oración. Lo mismo ocurriría con el sustantivo mujer o Jennifer, que podría ser sustituido por she, her, herself o hers. A fin de entender entonces la función y posición de cada uno de estos en la oración, debes de entender que el inglés es un idioma SVO, es decir, primero se escribe el sujeto, luego el verbo y finalmente el objeto. En nuestro próximo ejemplo, para sustituir a James y Jennifer por pronombres personales, debemos elegir entonces entre he, him, himself and his para James y entre she, her, herself and hers para Jennifer. Para esto, si nos vamos un poquito atrás a la estructura de la oración, vemos que el primero es el sujeto y los pronombres sujetos son I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, si queremos sustituir a James por cualquiera de estos pronombres, obviamente sería he. Por otro lado, puesto que Jennifer es el objeto en esta oración, debemos sustituirla por un pronombre objeto, que son me, you, him, her, it, us, you, them. Por lo tanto, el pronombre correcto para sustituir a Jennifer en esta ocasión sería her. Nuestra oración final sería entonces he loves her. ¿Qué pasaría entonces si Jennifer fuera el sujeto y James el objeto? Entonces deberíamos ajustar los pronombres correctamente. She loves him. El truco está en ubicar al verbo y ver que tienes a la izquierda y a la derecha del mismo. Esto sería así sin importar la conjugación del verbo. Veamos algunos ejemplos. Marcos plays the guitar very well. Entonces el primer paso es ubicar el verbo. Entonces ya tendríamos al sujeto y al objeto. En consecuencia, he plays it very well. Lucy has read all of those books. El verbo lo tenemos aquí en presente perfecto. Luego entonces el sujeto sería Lucy y los libros serían el objeto. Sustituyéndolo tendríamos she has read all of them. En nuestro próximo ejemplo tenemos además del objeto directo un objeto indirecto. Buscamos al verbo. El sujeto sería his parents. Luego entonces el objeto directo es a letter y to Lucas o Lucas sería el objeto indirecto. Si por alguna razón te resulta difícil encontrar el objeto directo en la oración, simplemente pregúntale qué al verbo. His parents sent a letter to Lucas. ¿Qué enviaron? Una carta. Ese sería el objeto directo. Sustituyendo tendríamos they sent a letter to him. They sent it
to Lucas, o sustituyendo ambos pronombres, they sent it to him. Nota que tanto los pronombres del objeto directo como indirecto son los mismos que ya has aprendido. Es importante hacer notar que todos los ejemplos anteriores son válidos siempre y cuando el sujeto y el objeto sean personas diferentes. Porque si el sujeto y el objeto son la misma persona, entonces usaríamos otro tipo de pronombres llamados reflexivos. Los pronombres reflexivos son myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves. A lo que esto se refiere es, por ejemplo, si tienes el verbo cortar y quieres decir que él se cortó, entonces no puedes decir he cut him, porque te estarías refiriendo a otro hombre. He cut him, para indicar que la acción fue reflexiva, que se cortó él mismo, entonces debes de decir he cut himself. Es importante observar que no siempre vamos a tener al reflexivo después del verbo. Si dices algo, por ejemplo, he cooked himself, lo que estás diciendo es que él se cocinó. Es decir, se cocinó a sí mismo. Es posible que lo que quisiste decir fue he cooked dinner himself. Es decir, él mismo hizo la cena o él mismo cocinó la cena. Es posible que en algunas ocasiones veas la preposición by delante del reflexivo, a diferencia de she did the homework herself, sin la preposición. Cuando tiene la preposición by, she did the homework by herself, significa que ella hizo la tarea sola, sin ninguna compañía. Por otro lado, la oración she did the homework herself significa que ella misma hizo la tarea, no su hermano o su hermana, es decir, pudo recibir asistencia, pero ella misma hizo la tarea. Cuando alguien quiere decir que vive solo, es usual que diga I live by myself. La última clase de pronombres que vamos a ver en esta lección son los pronombres posesivos. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Estos pronombres usualmente van acompañados de los adjetivos posesivos. Y por esta razón no podemos dejar de mencionarlos. Como ves, son muy parecidos y por esta razón causan confusión. Pero la realidad es que son muy fáciles de diferenciar. Cuando uses un adjetivo, siempre menciona el objeto. Cuando uses el pronombre, nunca menciones el objeto después del pronombre. La posición no es importante. Si quiero puedo usar el pronombre primero. His is nice. Pero si no uso el adjetivo no sé de qué estoy hablando todavía. But my house is better. Ahora sé de qué estoy hablando. My house. So his is nice, but my house is better. La suya es chévere, pero mi casa es mejor. Como ves, el uso de estos pronombres está determinado si se sabe o no de qué se está hablando. Si quieres más detalles específicamente de este tema, te invito a ver la lección acerca de los posesivos. Para finalizar, te dejo esta ayuda visual con todos los pronombres que hemos usado durante esta lección a fin de que puedas tenerlo como material de apoyo. Gracias y hasta la próxima.